Hoy quiero hablar de la historia de Giovanna Richter. Es una joven mujer que ha tenido la valentía de enfrentar a su madre, así como usted lo escucha, a su madre por lo que le hizo en la infancia. La narración viene más o menos así. Giovanna quedó huérfana de padre muy pronto y la madre a los 10 años le presentó a un adulto que tenía cerca de 50 años que decidió poco a poco hacer avances sexuales con ella durante toda la adolescencia. Giovanna se quejaba con las amigas de su madre, con su familia, de la violencia que recibía, pero no se atrevió nunca a hablar de el acoso sexual, de la violencia sexual que tuvo que soportar pues en esos años clave de la existencia. Pidió a las amigas de su madre y a su entorno inmediato que le ayudaran a salir de esa casa, pero nadie se atrevía a hacerle caso, pues porque temían que fueran a ser acusadas de secuestro o de intervenir en asuntos que no les tocaba. Así es que Giovanna tuvo que esperar hasta los 18 años para buscar a una antigua amiga de su padre, quien la recibió en su casa, la hospedó, y a partir de ese momento Giovanna simplemente le dio la espalda al pasado. No quiso volver a ver a su madre, no quiso volver a ver a las parejas de su padre, que también abusaron de ella, y desde luego, mucho menos, a un señor José, que era este adulto, mucho mayor que ella, que habría abusado de su condición. Se reinventa primero casi como misionera, se va a vivir a Chiapas, trabaja allá con los dominicos, conoce la teología de liberación y a la distancia empieza a ver su vida y entender por qué quería dedicarse a defender los derechos de las mujeres. Luego la distancia es mayor porque toma, en fin, las alas las abre grandes, se va a Egipto, luego se va a Líbano y a Palestina y allá da la batalla por los derechos de las mujeres, que viven opresión gravemente en esas sociedades. Y es descubriendo la opresión de sus defendidas que finalmente reconoce lo que le pasó a ella, hace que su memoria se abra y pueda recordar y quizá volver a vivir y reinterpretar pues esta historia trágica de su adolescencia. Regresa a México sin ningún ánimo, desde luego, de ver a la madre y regresa casada con un joven egipcio que es actualmente su pareja. Estando en México, la madre, Gema, la vuelve a buscar, le exige dinero, le pidió por escrito 50,000 pesos a cambio de no contarle a su pareja, a su marido, al marido de Giovanna, que se había prostituido así, prostituido durante la adolescencia. Ahí es cuando Giovanna se dio cuenta que no quedaba de otra más que denunciar a su madre. La denunció ante las autoridades y bueno, como suele pasar en México, el Ministerio Público tardó más de un año en formar, en integrar la carpeta de investigación. Finalmente se procedió contra la madre, la cual actualmente se encuentra privada de su libertad en una cárcel, en lo que se resuelve el juicio. Sin embargo, el juez que tiene actualmente el asunto, el juez Márquez Jasso, ha mostrado actitudes poco explicables en un juzgador. Llamó a Giovanna en alguna ocasión para decirle lo terrible que era vivir en la cárcel y la falta de empatía que podía tener Giovanna con su madre, pretendiéndola dejar encerrada en ese lugar. También ha desechado pruebas clave que Giovanna presentó, testimonios claves que Giovanna presentó y que eventualmente podrían dejar a la madre en libertad. El mío de Giovanna no es otro, es que sabe que hay algo en Gema de la Torre que le impide con cordura moverse en esta vida. En otras palabras, que la pueden volver una persona violenta, agresiva y peligrosa para la vida de Giovanna. Por eso le ha venido pidiendo al juez que se mantenga en prisión preventiva oficiosa en la cárcel mientras se resuelve la sentencia, pues para evitarse en efecto un mal trago, una medida cautelar que la proteja de estas agresiones que vivió cuando era adolescente, pero que se mantuvieron cuando ella regresó a vivir a México. Habrá que ver si la justicia resuelve proteger a la víctima o la justicia resuelve en función de una madre que hizo lo que ninguna madre uno se imaginaría que es capaz de hacer, rentar sexualmente a una menor de edad.
El caso de Giovanna Richter merece conocerse ahora porque ella ha decidido darlo a conocer, porque nos habla de los riesgos que viven los menores cuando están en casas donde el riesgo es mucho y su entorno no es capaz de reaccionar ni de proteger a esos menores. Y desde luego de una justicia que no se atreve a responder, a actuar como lo merecen los menores. Esta es la historia de Giovanna Richter. La comparto el día de hoy con usted.